Buenas noches con todos, espero que estén bien, que hayan tenido un excelente día. Bien, el día de hoy estuve revisando los trabajos que me enviaron y no están nada mal. O sea, hay cosas que hay que rectificar, pero en definitiva están por buen camino, ¿sí? Yo ya, despuesito, en unos 2 días o 3 días, yo ya les envío las rectificaciones que tienen que realizar y para que continuemos pues el siguiente parcial, teórica, ¿no? Hoy quiero darles una clasecita adicional que se me había este parcial, ¿no? Vamos a ver sobre la hipótesis. Por favor, pongan mucha atención que hasta aquí viene el examen que vamos a dar la próxima semana, el día martes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice sobre la hipótesis? Vamos a hablar un poquito de la hipótesis. Dice, la hipótesis es una respuesta anticipada a un problema de investigación. Vamos a entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la hipótesis nos ayuda a tener una idea de cuál va a ser la solución al problema de investigación. Dice también que es una suposición que establece relaciones entre los hechos o fenómenos mediante dos o más variables y a la que todavía falta una comprobación. Muy importante, ¿no? La hipótesis, perdón, me van a disculpar pero estoy con bastante flema todavía. Eh, la hipótesis en sí es una suposición que tiene que ser comprobada. Una suposición que todavía tiene que ser comprobada. Sí, entonces eso se lo va a hacer mediante dos o más variables a las que todavía falta la comprobación, ¿no? Entonces, una hipótesis toma siempre las variables, se plantea la hipótesis y se comprueba, como habíamos dicho, no había dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, sí, que es H sub 0, y la hipótesis alterna, sí, que es H sub 1. ¿Estamos? Entonces también nos dice que es una proposición para responder tentativamente a un problema. Entonces, si nos damos cuenta, hay tres tipos de enunciados de lo que es una hipótesis. Una respuesta anticipada a un problema de investigación, una proposición para responder tentativamente a un problema, una suposición que en base a las variables, sí, todavía que una suposición cuyas variables tienen que ser comprobadas todavía, ¿no? Eso es la hipótesis. La hipótesis está conformada ¿por qué? La hipótesis está conformada por las variables de investigación. ¿Sí? Continuemos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerme parar y poder conversar sobre lo que tengan duda. Los requisitos de una hipótesis. Primero, establecer las variables. Para una hipótesis debe haber variables. Expresar la relación entre las variables, qué tipo de variables son y cómo se relacionan. Indicar la necesidad de verificar la relación entre las variables, ¿sí? Ahí están tres cosas importantísimas. En este caso, por ejemplo, indicar la necesidad de verificar la relación entre las variables. Eh, hay que indicar por qué las variables deben estar relacionadas para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, muy importante, ¿no? Aquí Giselle Brown, citados por Aria Galicia, indican que las hipótesis cubren las siguientes funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? Primero, organizar, ¿sí? Organizar todo lo que es la solución a la problemática que nosotros tenemos. Va a organizar la problemática, ¿sí? De criterios para valorar las técnicas de investigación,
Lógicamente, ya con las hipótesis sabremos qué técnicas vamos a utilizar. Son técnicas cuantitativas, son técnicas cualitativas. De fuente de metodología, ¿sí? Ahí vemos qué tipo de metodología vamos a utilizar en el proceso de investigación. De estímulo para la investigación. ¿Por qué habla de un estímulo? Habla de un estímulo porque la hipótesis en sí estimula el dar una solución a un enunciado que es una problemática. Entonces, por ende, es un estímulo para seguir investigando, ¿sí? Y obviamente de explicación inicial. ¿Explicación inicial a qué? A la solución del problema que usted planteó, ¿sí? Entonces, 5 funciones que son importantes. De principios organizadores. Organiza las variables para que la problemática en sí mismo sea organizada y podamos nosotros llegar a un fin en el cual podemos escoger una de las variables y decir, bueno, ¿vale o no vale la pena hacer mi proceso de estudio para implementar cierto trabajo, ¿no? En el caso de nosotros, debería siempre, si usted trabaja con hipótesis, debería siempre llegar a la verificación de la hipótesis alterna y rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? También nos dice de criterios para valorar las técnicas de investigación. ¿Cuáles son las técnicas de investigación? Pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, ¿sí? Pueden ser subjetivas también. Cualquiera de esas técnicas son válidas. Por ejemplo, técnicas de investigación. Las técnicas de investigación pueden ser, bueno, más bien, cualitativas, cuantitativas, ¿cómo se llama la otra? La que les dije también es la de funcionabilidad, etcétera, ¿no? De ahí viene de fuente de metodología, sirve para verificar cuál metodología vamos a utilizar para resolver el problema investigado, de estímulo para la investigación y de explicación inicial. Los términos de la hipótesis y la relación entre ellos deben poder ser observados y medidos, ¿sí? Escuchemos bien, los términos de la hipótesis y la relación entre ellos deben poder ser observados y medidos. ¿Cuáles son los términos de la hipótesis? Las variables, ¿sí? Las variables son los términos de la hipótesis y deben tener relación entre sí y deben poder ser medidos y observados. Debe ser una suposición real sobre la relación entre dos o más variables que explica un problema. Exactamente lo mismo que dice aquí arriba y lo que dice aquí abajo, ¿no? Es exactamente igual. Debe ser una suposición real sobre la relación entre dos o más variables que explica un problema. Obviamente los términos son las variables, ¿sí? Características de una hipótesis. Las características de una hipótesis son, en primer lugar, los términos y las relaciones planteados entre las variables deben poder ser observados y medidos, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Si es que una variable no puede ser observada y no puede ser medida, automáticamente no es variable, ¿sí? Porque una de las características de las variables son la observación y su medición. Debe ser una suposición real sobre la relación entre dos o más variables que explican un problema, ¿sí? Obviamente, la suposición real significa que se supone en la hipótesis las soluciones al problema. Por ejemplo, en el problema que veíamos de el alcantarillado, ¿sí? Entonces, una variable podría ser, como les dije, las aguas lluvias inciden en el taponamiento del alcantarillado en el barrio, ¿cómo se llama este barrio? El barrio San Pedro de la ciudad de Nueva Loja. Y la hipótesis nula debería ser las aguas lluvias no inciden en en el taponamiento de las alcantarillas del barrio San Pedro, ¿sí? La una sí y la otra no.
Siempre tienen que estar las dos hipótesis en contraposición, ¿no? Contraposición, pero deben tener relación. La una dice, ¿cómo es? Las aguas lluvias sí inciden en el taponamiento de las alcantarillas en el barrio. Y la hipótesis, esa es la alterna, y la hipótesis nula sería lo contrario, ¿sí? ¿Cómo es? Las aguas lluvias no inciden en el taponamiento de las alcantarillas del barrio San Pedro de la ciudad de Nueva Loja. Entonces, de las dos, si usted quiere seguir con su trabajo, de ley que tiene que salir la hipótesis alterna y rechazarte la hipótesis nula. Pero eso usted no lo puede poner porque quiere o porque sí. Hay métodos estadísticos en los cuales usted puede basarse para que esas suposiciones sean reales o no sean reales. O más bien, en otras palabras, que esos supuestos sean válidos y no válidos, ¿sí? No reales, porque los dos son reales. Que sea válido y que no sea válido, ¿sí? ¿Qué más? Los términos o variables tienen que ser comprensibles, precisos y concretos. Obviamente, las variables tienen que ser realmente entendibles, en otras palabras, que cualquier persona que las lea pueda entender. Cuarto, la relación entre las variables debe ser clara y lógica, obviamente, ¿no? Hablamos de variables dentro de la hipótesis. En cada hipótesis hay dos variables, que son las mismas, ¿no? En la una, por ejemplo, dice las aguas lluvias. Esa es la una variable. Y la otra variable incide en el taponamiento de la alcantarilla. Aguas lluvias y taponamiento de la alcantarilla serían las dos variables. La una es dependiente, la otra independiente. ¿Cuál sería la dependiente? El taponamiento, la independiente, las aguas lluvias. Entonces, si yo permito en mi estudio que caiga una lluvia torrencial y verifico que se tape, entonces estoy viendo que sí incide, ¿sí? Pero si es que no se tapa, obviamente no incide. Estoy dando algo así a priori, ¿no? Entonces, la relación entre las variables debe ser clara y lógica. Es muy claro que en base a las aguas lluvias hay un taponamiento de la alcantarilla. Eso es lo que vamos a verificar. Si es que no es así, tendríamos que volver a hacer la tesis, porque es decir, si es que no incide, o sea, si es que llueve torrencialmente y el agua sí sigue yendo, eso quiere decir que hay otros factores determinantes, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la tesis, planteamos un nuevo problema y ahora ya no va a ser las aguas lluvias, ahora puede ser la gran cantidad de basura acumulada en la alcantarilla, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, creo que es un caso muy práctico, ¿no? 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Obviamente, las hipótesis se relacionarán con técnicas de investigación, ¿no? Tendríamos que ver cómo podríamos recolectar datos estadísticos, matemáticos, aleatorios, etcétera, ¿no? Por método aleatorio simple, hay algunas formas. Sigamos. Estructura de la hipótesis. ¿Cuál es la estructura de nuestra hipótesis? Primero, las unidades de análisis. Unidades de observación que representan el objeto de estudio. Las personas, las empresas, los movimientos sociales, fenómenos naturales, etcétera, que se someten a investigación. Estamos hablando de las variables. Y las variables puede ser personas, puede ser empresas, movimientos sociales, etcétera, que someten a investigación. ¿Sí? No, estoy mal, no son las variables. Las unidades de análisis es qué vamos a analizar dentro de la hipótesis. En la hipótesis que teníamos nosotros decíamos que va a ser en el barrio San Pedro. Entonces estamos hablando de un lugar específico, ¿no? Las variables, ahí están las variables, dice son los atributos, características o propiedades que presentan unidades de análisis y se son sometidas a medición.
Entonces, ahí podemos ver claramente, ¿no? Ya habíamos hablado de las variables, no creo que tengamos que hablar un poco más de eso. Enlace lógico son términos de relación o enlaces entre las unidades de análisis y las variables, las expresiones. Si entonces el existe relación entre y, o sea, son muchos los términos de relación. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos la unidad de análisis, las variables y el enlace lógico entre la unidad de análisis y las variables. Veamos, ejemplo de hipótesis de dos variables que guardan una relación causa-efecto. Dice, cuanto menor sea el tiempo, quiero ver si es que se conecta. Cuanto menor sea el tiempo que pasan los alumnos en la institución, menor será el grado de aprovechamiento académico. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de algo. ¿Qué es la unidad de observación? Si nos damos cuenta. ¿Qué nos decía acá? Son las personas, empresas, movimientos sociales, fenómenos naturales. Entonces, la unidad de observación sería los alumnos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y la institución, ¿sí? Los alumnos en la institución. Entonces, la unidad de observación, los estudiantes y la institución. Las variables, ¿cuáles serían? Es fácil reconocer las variables porque hay una dependiente y una independiente, ¿no? Casi siempre. Entonces, las variables serían tiempo en la institución versus grado de aprovechamiento. Ahora, ¿cuál es? Sí, hablamos del tiempo que está aquí, tiempo y aprovechamiento, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál relación hay entre el tiempo y el aprovechamiento? ¿Sí? Aquí nos dice el término de relación cuanto menor sea, ¿sí? Cuanto menor sea, menor será. Estos son los términos de relación, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la hipótesis que si el tiempo es menor, el aprovechamiento académico será menor. Entonces, yo tengo las variables. ¿Por qué? Porque las variables me dicen que a mayor tiempo puede haber mayor aprovechamiento o puede haber menor aprovechamiento. Ese es el estudio que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, mi análisis, mis unidades de análisis serían los alumnos y la institución, mis variables, tiempo y aprovechamiento. Tiempo en la institución sería la variable independiente y el grado de aprovechamiento la variable dependiente. ¿Por qué esta es la variable independiente? Porque yo puedo dejarle al chico más tiempo o menos tiempo y verificar cuál es el grado de aprovechamiento que ha alcanzado. Si es que alcanza un grado mayor de aprovechamiento, automáticamente saco la conclusión de que sí, mientras más sea el tiempo de la institución, mejor será el grado de aprovechamiento. Y mientras menos tiempo pase el alumno en la institución, menor será el grado de aprovechamiento académico. Así de fácil, ¿sí? Estos son ejemplos ya de hipótesis de dos variables causa-efecto, ¿no? O sea, de variable dependiente y variable independiente. Veamos ciertas consideraciones acerca de esto. Las hipótesis pueden o no pueden ser verdaderas y pueden o no pueden comprobarse con hechos. En este sentido, ¿por qué dice que las hipótesis pueden o no pueden ser verdaderas? Porque de ley y realmente hay una hipótesis que es real y verdadera y la otra hipótesis que no es verdadera, ¿sí? En el caso de la alcantarilla, yo decía, una hipótesis me decía que las aguas lluvias inciden en el taponamiento de las alcantarillas. Y la otra decía las aguas lluvias no inciden en el taponamiento de las alcantarillas. Entonces son mutuamente excluyentes. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Qué significa esto? Que si es que acepto la una, rechazo la otra. Y si acepto la otra, rechazo la otra, la primera. Entonces ahí podemos ver que una puede ser verdadera y la otra es falsa realmente, ¿no? ¿Pueden o no comprobarse con hechos? Pueden hacerlo. Si es que no son comprobables con hechos, son comprobables con análisis rigurosos de laboratorio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Indican lo que se busca o trata de probar, ¿sí? Las hipótesis indican lo que se busca o trata de probar. Eso es de ley, ¿no? Una hipótesis le dice qué es lo que quiero comprobar y qué es lo que no quiero comprobar para según eso yo continuar con mi estudio.
¿Qué otra consideración? Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y formuladas a manera de proposición. ¿Sí? Y una variable, aquí nos habla de las variables, es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible de medirse y de observarse. ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, en el ejercicio anterior hablábamos del tiempo. Yo puedo variar el tiempo y según eso es susceptible de medirse y variar las variables, valga la redundancia, ¿no? Hasta aquí preguntas, por favor. ¿No hay? Correcto. Veamos las hipótesis de investigación entonces. Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Ya habíamos visto, esas son las hipótesis de investigación, ¿no es cierto? Aseveración, conjetura o proposición sobre las probabilidades, probables relaciones entre una o más variables. Esa es una segunda opción, ¿no? Pero las hipótesis en realidad es la relación que hay entre dos o más variables. Así de sencillo. Veamos los tipos de hipótesis de investigación que tenemos. Hay hipótesis descriptiva, hay hipótesis correlacional, ¿sí? La hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hay la hipótesis de la diferencia entre grupos y hay la hipótesis que establece relaciones de causalidad. Tenemos que hasta las 9:30, ¿no? Sí, tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces, veamos la hipótesis descriptiva, la primerita, la que está aquí arriba. ¿Sí? Vamos a ver la hipótesis descriptiva. Plantea una situación relacional entre variables que se someten a estudio. ¿Sí? Plantea una situación relacional entre variables que someten a estudio. Por ejemplo, los estudios por encuestas. ¿Sí? Entonces, una hipótesis descriptiva es única, ¿sí? Y se da para poder nosotros hacer un estudio a base de encuestas, ¿no? La hipótesis descriptiva, veamos ejemplos. El periodo de recuperación de la inversión del proyecto DupliOffice es de 2 años. Esta es una, ¿sí? Otra hipótesis descriptiva, los productos de consumo doméstico en México aumentaron un 18%, aumentarán un 18% en los próximos 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Estudios de encuestas, ¿no es cierto? Verificamos, toda esta hipótesis está ahí, ¿no? Entonces dice, los productos de consumo doméstico en México aumentarán un 18% en los próximos 6 años. Entonces, tengo que hacer una encuesta para preguntar a los diferentes empresarios o empresas líderes en el mercado de los productos de consumo doméstico para ver cuáles son las proyecciones de aumento claro, aumento de ventas en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces ahí tendría que trabajar en eso, ¿no? El número de psicoterapias va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Allá la hipótesis descriptiva nos indica que debemos hacer una encuesta un poco más grande, ¿sí? Tendremos que sacar un muestreo aleatorio simple y pues tenemos que sacar una muestra de una ciudad completa, ¿no? Por ahí está una hipótesis descriptiva. La hipótesis descriptiva es una sola, no son dos, es una sola, ¿sí? Y nos permite verificar en base a las encuestas, nos permite verificar si es que es real o no es real esta hipótesis, ¿sí? Veamos. Hipótesis de una sola variable. Aquí estamos, ¿no? Se ubica en la hipótesis descriptiva porque se plantean investigaciones que solo pretenden la descripción del objeto de estudio. O sea, queremos solamente describir lo que vamos a estudiar, ¿sí? Los alumnos, ejemplo, los alumnos de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco son en su mayoría tabasqueños. Entonces, ¿cuál es nuestra unidad de observación? La unidad de observación habíamos dicho que eran personas, eran empresas, etcétera. En este caso serían los alumnos de la UJAT, de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Las variables, tabasqueños. Y el término de relación, son. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué la variable tabasqueños? Porque nosotros debemos verificar que si realmente estos alumnos son de Tabasco. Nada más. Si es que son, pues se acepta la hipótesis y se llega a una conclusión. No se hace un estudio adicional. Se llega a una conclusión de que sí, son tabasqueños y punto, se acabó. ¿Sí? El término de relación, simplemente la palabra son, porque eso está entre la unidad de observación y la variable. Ojo con esto, ¿no? Veamos otros ejemplos, ¿no? Los funcionarios públicos mexicanos son en su mayoría demagogos. Entonces, la unidad de observación son, obviamente, los funcionarios públicos. La variable, la demagogía. Tenemos que verificar si son demagogos. Y el enlace lógico son, ¿sí? Veamos al siguiente. Las madres mexicanas son en su mayoría cariñosas. ¿Cuál sería la unidad de observación? Las madres mexicanas. ¿Cuál es la variable? El cariño, o son cariñosas. El enlace lógico son, ¿sí? Miren qué fácil, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Por si acaso, díganme algo. Sí, Inge. Ya, me alegro. No está tan difícil, ¿no? Vamos a seguir viendo. Los niños pequeños son en su mayoría traviesos. ¿Cuál es la unidad de observación? Los niños pequeños. La variable, traviesos. El enlace lógico, son. La comida mexicana en su mayoría es picante. Comida mexicana es la unidad de observación. Variable picante, puede ser o no puede ser picante. El enlace lógico es. ¿Sí? Así de sencillo. Veamos la hipótesis correlacional. Ahora sí vamos a ver esta hipótesis correlacional. Hemos visto la hipótesis descriptiva, ahora vamos a ver la hipótesis correlacional. La hipótesis correlacional especifica la relación entre dos o más variables, ¿sí? Hay una relación entre dos o más variables, ¿sí? Ya, perdón. Especifica la relación entre dos o más variables. El orden en que se colocan las variables no es importante, no hay relación de causalidad. Esta es la diferencia, perdón. Esta es la diferencia entre las hipótesis, la hipótesis dependientes e independientes con respecto a la hipótesis correlacional. Que el orden de las variables no importa, porque no hay una relación de causalidad, no hay causa-efecto, ¿sí? No hay causa-efecto. Veamos un ejemplo. La inteligencia está relacionada con la memoria y la memoria está relacionada con la inteligencia, ¿sí? Entonces, la inteligencia, la memoria y las calificaciones obtenidas están relacionadas en estudios de posgrado uruguayos de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos hipótesis, dos variables, la inteligencia y la memoria, pero no tienen relación de causalidad, ¿sí? No tiene relación de causalidad. Preguntas sobre esta hipótesis, está claro, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Como que ya no están con ganas de hablar a esta hora. Bien, perdón. Sigamos. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Dice que se formula en investigaciones dirigidas a comparar grupos, lógicamente. Puede ser simple y puede ser direccional. La hipótesis simple es cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia. Y la direccional es cuando el investigador tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia. Esto ocurre cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudio antecedente. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos la hipótesis direccional, que es de la diferencia entre grupos, indicando de que este va a tener una dirección, o sea, va a tener una inclinación hacia uno de los grupos que está en estudio, ¿sí? Y esto es porque el investigador
presuntamente tiene la idea de que sabe cuál va a ser el grupo que será favorecido, ¿no? Entonces, aquí, y esto se da cuando hay estudios anteriores a este que indican que ese grupo será favorecido. En cambio, la hipótesis simple, no sabemos cuál de los dos grupos será o harán la diferencia, ¿no? ¿Cuál de los dos será mejor? ¿Cuál de los dos no será mejor? Etcétera, ¿no? Veamos un ejemplo. El efecto persuasivo para dejar de fumar será diferente en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a color que los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro, ¿sí? Entonces, los adolescentes le atribuyen mayor importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Miren, aquí tenemos hipótesis de diferencia entre grupos, ¿sí? Bueno, les explico. La primera, ¿sí? El efecto persuasivo para dejar de fumar será diferente en los adolescentes. Esta es una hipótesis de diferencia entre grupos simple, porque realmente no sabemos cuál de los dos grupos de adolescentes realmente va a dejar de fumar o va a tener más persuasión a dejar de fumar con televisor a color o con televisor blanco y negro. En cambio, en el segundo grupo, ¿sí? Sí sabemos o sí podemos darnos cuenta a través de lo que dice esto. Se supone que debe haber estudios. Dice que los adolescentes tuvieron mayor importancia que las adolescentes al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Si ustedes se dan cuenta, ¿esto es verdad o no es verdad? Hasta por empíricamente sabemos que sí es así, ¿no? Los adolescentes, los hombres, los masculinos siempre están atrás de la parte física, mientras que las adolescentes, las mujercitas, tienen más una atracción sentimental, ¿verdad? Entonces, esto se da porque se da, o sea, sabemos hacia dónde va esa agua que corre por el molino, ¿no? Entonces, ¿nos damos cuenta? Sí, nos damos cuenta, ¿no? La hipótesis que establece relación de causalidad, ¿sí? Aquí está ya la hipótesis de dependientes e independientes. Dice, afirma las relaciones entre dos o más variables como se dan dichas y cómo se dan dichas relaciones. Además, propone un sentido de entendimiento de ellas. Establece una relación causa-efecto. A lo contrario que la hipótesis, ¿sí? Que la hipótesis correlacional que no tiene relación de causalidad. Cuando hablamos de hipótesis correlacional, siempre llegamos a una conclusión de algo así, una gráfica de esta forma. Ustedes han visto, en estadísticas de haber visto, porque eso de ley que les han de haber dado, ¿sí? La relación correlacional entre dos variables. La nube de puntos que se llama, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando la nube de puntos es hacia arriba, es una correlación positiva. Cuando la nube de puntos es hacia abajo, como la que más o menos venimos aquí, ¿sí? Hablemos así. Hacia abajo es una correlación negativa, ¿sí? Y cuando la nube de puntos está dispersa y no sabemos hacia dónde va, ¿sí? No hay correlación, ¿sí? Más o menos así va, ¿no? Rapidito les explico lo que es la hipótesis correlacional. Esto no tiene relación de causalidad. En cambio, acá tenemos el causa-efecto que sí tiene relación de causalidad, ¿no? Causa-efecto. Las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Veamos. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis variables? Desintegración familiar y baja autoestima, ¿sí? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Dependiendo de que si hay o no hay desintegración familiar, habrá baja autoestima. Entonces, tenemos que ver la variable independiente es esta y la variable dependiente es esta. ¿Por qué? Porque la baja autoestima depende de que si la familia se desintegra o no. Pero
Si la familia se desintegra o no, no depende de la baja autoestima de los hijos, ¿no? No depende de nada. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la independiente y la dependiente. Percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a religión, valores y creencias provoca mayor atracción física hacia ella. Entonces, ¿cuál sería mi variable dependiente aquí? Sí, dice percibir que otras personas del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a religión. Aquí está. Similar a la persona en cuanto a religión, valores y creencias, provoca mayor atracción física hacia ella. ¿Sí? Entonces yo tengo que revisar, ¿sí? Cuántas personas de diferentes religiones existen y si y con otras personas que tengan la misma afinidad en cuanto a la religión, a ver si es que en realidad hay una mayor atracción física hacia ella, ¿no? Variable dependiente y variable independiente. La primera es la variable independiente y la otra es la variable dependiente, ¿sí? Yo puedo poner un grupo con diferentes tipos de religiones, dos grupos con diferentes tipos de religiones, a ver qué pasa, ¿no? Y según eso veo si realmente las que son de similares religiones tienen una mayor atracción física entre ellas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando las hipótesis causales se someten a análisis estadístico, bueno, aquí ya estamos viendo, ¿no? Perdón. Las hipótesis causales son las hipótesis de causa-efecto, o sea, las hipótesis de variable dependiente e independiente. Dice, se evalúa la influencia de cada variable independiente sobre la dependiente, causa-efecto, y la influencia conjunta de todas las variables independientes sobre la dependiente o dependientes, ¿no? Entonces ahí vemos la influencia, ¿no? Tanto si es que hay una o varias, ¿no? Porque puede haber una independiente o varias independientes, una dependientes o varias dependientes, ¿no? Eso ya depende del investigador. Si quiere meterse más en problemas, pues tendrán varias variables independientes y varias dependientes. Y aquí vemos lo que le estaba explicando, ¿no? La hipótesis nula o H sub 0. La hipótesis nula o H sub 0. Primero, expresa la ausencia de relación, diferencia entre dos o más variables. Por eso yo le decía, la hipótesis nula casi siempre tiene la palabra no. Por ejemplo, lo que hablábamos del alcantarillado, ¿no? Las aguas lluvias no inciden en el taponamiento del alcantarillado en el barrio San Pedro de la ciudad de Nueva Loja. Esa es la hipótesis nula. ¿Sí? Son el reverso de la hipótesis de la investigación. La hipótesis de la investigación se llama hipótesis alterna y se le pone como H sub 1. ¿Sí? Hipótesis alterna. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. ¿Sí? También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Correcto. O sea, es lo mismo que la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna, pero refutando o negando la hipótesis alterna, ¿no? Miren ejemplos de hipótesis nula. Correlacional, ¿no? Una hipótesis nula correlacional. No hay relación entre la autoestima y el temor del logro. Es una hipótesis nula correlacional. La percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. ¿Sí? Otra hipótesis nula correlacional. La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TEC no oscila entre 50,000 y 60,000 pesos. Esto es una hipótesis nula que niega la relación causal. ¿Sí? Esto es causa-efecto, estas en cambio no son causa-efecto. Terminamos lo que es hipótesis. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan dudas? Bueno, vamos a tomar lista y nos retiraríamos en este día. Déjenme cuarto B. Hoy estamos 13 de enero. Inge, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. Con respecto al anteproyecto, ¿para cuándo nos dijo que ya nos daba el visto bueno de que Ya ya debemos ahora, de pero corregir hoy algo? tenían que entregar. No, sí, ya está entregado, Inge, solo le pregunto. Ya, ¿qué ¿Cuándo? pasa?
No quería que el mío sea el primero Inge y me dijera si estoy bien o no. Es que hay partecitas que no le entiendo, entonces Ya, hice, yo le voy a revisar, ya estoy revisando los avances, ¿sí? Ya le voy a revisar y de ahí podemos conectarnos si que desea para ver qué es lo que tiene que cambiar, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, terminología, etcétera, ¿no? ya ok, gracias. Yo creo que me voy a conectar con algunos de ustedes en este fin de semana para poder hablar si es que tienen posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, ¿sí? De todas formas, yo les estaría comunicando. ¿Estamos? Ok, Listo, vamos. Erika Armijos. ¿Está? Armijos, Erika, ¿está? Caraguay, Ingrid. Presente, Inge. Ok, gracias. Cusco, Evelyn. Presente, Inge. Armijos sí está, dice. No le sale el audio. Cusco sí está también, gracias. Gaspar Víctor. Presente, Inge, buenas noches. Ya, gracias, buenas noches. Diego Lumaña. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Diego, gracias. Mayra Maldonado. Presente. Gracias, Mayrita. Lady Murillo. presente Inge. Gracias. Boris Ortiz. ¿Alguien sabe qué pasó con Boris Ortiz? Boris Me, está trabajando. me supo manifestar que está sin internet. Ah, ya. Bueno, tiene que justificar todas estas faltas. Roberto Rodríguez. No está. Tituaña Viviana. Tituaña Viviana no está. Ya. ¿Alguien más que falte? Están todos. Dice, aquí está, Viviana. Sí has estado. Listo. Es Vivian Tituaña Padilla, ¿no? O Padilla Tituaña. Sí que. Tituaña primero. Ah, ya. Listo. Correcto, chicos. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí el examen que vamos a dar el día martes. Por favor, estudiarán. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿sí? Ya voy a revisar los trabajos. Estaba revisando algunos. Voy a revisar los trabajos y cualquier novedad ya les indico, ¿sí? Cuídense y estamos hablando el día martes. Pase bien, Inge, buenas noches. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego, Inge, que se Hasta recupere. luego, pasen bien.